Experimentales, tema 9, enlace químico. Comenzaremos con algunos conceptos. Número atómico. El número atómico es la cantidad de protones y de electrones que existen en cada elemento. El número de masa, o conocido como masa atómica, es la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. La valencia es el nivel más externo que encontramos dentro de la configuración electrónica, y la electronegatividad es la fuerza de atracción con la que los átomos de una molécula atraen a los electrones. Tenemos aquí en la tabla periódica señalada la electronegatividad, en la cual tenemos el aumento que varía de forma que los elementos situados más arriba y a la derecha del sistema periódico son más electronegativos que los situados hacia abajo y a la izquierda. Tenemos lo que es un enlace químico. Los enlaces químicos son las fuerzas que mantienen juntos a grupos de dos o más átomos y hacen que funcionen como una unidad. Las sustancias en la naturaleza se mantienen unidas a través de una fuerza de atracción entre iones y átomos, formando las respectivas moléculas o cristales. Tal fuerza se denomina enlace químico, que serían estas líneas que nosotros encontramos aquí. Estos serían los enlaces que mantienen unidos a grupos de átomos para formar moléculas y son los responsables en gran medida de las propiedades físicas y químicas de dichas sustancias. Por ejemplo, si nosotros queremos imaginarnos que esta es una molécula, podemos decir que tenemos el cloruro de sodio. Este sería Na, que sería el sodio, y Cl, que sería el cloro. Un átomo de sodio con un átomo de cloro dan lugar al cloruro de sodio, el cual está unido mediante un enlace. Por otra parte, tenemos a los electrones de valencia. En el nivel eléctrico más externo de un átomo, estos juegan un papel muy importante en la formación de los enlaces químicos entre los átomos e iones, y son los responsables de las propiedades químicas. Para los elementos representativos se tienen los siguientes electrones de valencia. Todos los elementos que están en el grupo A terminan en valencia 1, 2A terminan en valencia 2, 3A en 3 y así sucesivamente hasta completar los del grupo 8A que terminan en 8. Por otra parte, la valencia de un átomo se definió originalmente como el número de átomos de hidrógeno que se pueden combinar con un átomo de elemento dado. En este caso tenemos aquí un ejemplo de una molécula en la cual tenemos dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. La molécula sería del agua. La valencia es la palabra que identifica la cifra que da cuentas de las posibilidades de combinaciones que tiene un átomo respecto a otros para lograr constituir un compuesto. La estructura de Lewis. En la representación de la estructura de Lewis, un átomo individual, el máximo de electrones que puede representarse alrededor del símbolo son 8, es decir, a la estructura de Lewis también se le reconoce como la regla del octeto. Los únicos que cumplen con esta condición son los gases nobles que encontramos en el grupo 8A, que serían los de la última columna. Aquí tenemos el símbolo de Lewis. Los átomos separados no cumplen la regla del octeto. Tenemos aquí alrededor la cantidad de 6 átomos y 6 átomos. Pero cuando los unimos, es decir, formamos la estructura de Lewis, estamos compartiendo electrones mediante un enlace. En este caso, enlazados sí cumplen la regla del octeto. En este caso, los átomos de oxígeno deben compartir 4 electrones para cumplir esta regla y formamos la molécula de oxígeno, que sería O2. Tenemos también algunos enlaces. Los que analizaremos serán el enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. Los enlaces y compuestos iónicos. Un enlace iónico se forma al unir un metal con un no metal, en donde el metal transfiere, es decir, cede uno de sus electrones al no metal que los acepta. La atracción electrostática entre un átomo de diferente carga eléctrica genera este tipo de enlace. Algunas características de los enlaces o compuestos iónicos no son conductores de la corriente en estado sólido, son sólidos a temperatura ambiente y forman redes cristalinas altamente ordenadas.
Aquí tenemos un ejemplo de un enlace iónico. En este caso tenemos al metal cediendo al no metal, un metal a un no metal. Aquí vemos como el metal está cediendo uno de sus electrones al no metal. Este sería un enlace iónico. Por otra parte tenemos a los enlaces y compuestos covalentes. Se realizan entre no metales únicamente. En este caso los enlaces covalentes formarían parte de la estructura de Lewis, compartiendo electrones. Se encuentran en los tres estados de agregación, los cuales son sólido, líquido y gaseoso. También son insolubles en agua y casi todos son combustibles. Aquí vemos como dos átomos no metales, recordemos que esta es unión de no metales, están compartiendo cada uno comparte dos de sus electrones, y esta sería la manera en la que se representan los enlaces no metales. El enlace metólico, este se representa entre metales únicamente y aleaciones al constituir cristales metálicos. Se forma una red cristalina de iones metálicos y en ella los electrones de valencia se intercambian rápidamente. Son buenos conductores de calor, son buenos conductores de electricidad y ceden sus electrones de valencia. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tenemos un tipo de enlace entre metales. Los dos átomos son metales y lo que hacen es intercambiar rápidamente sus electrones. Por eso tenemos este ejemplo en el que están como jugando béisbol estos dos átomos, en el cual lanza rápidamente y batea rápidamente. Es decir, es como una cadena, pero súper rápido. Estamos cediendo y compartiendo electrones a la vez entre dos no metales. Reacciones químicas. Son las transformaciones en la materia que producen cambios en una sustancia para obtener otras diferentes. En estas transformaciones se parte de una sustancia en el estado inicial llamada reactivos y se obtienen otras diferentes en el estado final llamadas productos. Es decir, aquí tenemos dos reactivos para formar un producto. En este caso serían como nuestros ingredientes para construir un alimento. Por ejemplo, para la formación de compuestos a través de reacciones químicas, los óxidos, estos provienen de la unión de un metal con el oxígeno, también reciben el nombre de óxidos básicos. ¿Cómo vamos a identificar nosotros en el examen un compuesto óxido? Porque va a contener la molécula de oxígeno, es decir, O2. También tenemos compuestos hidróxidos que resultan de la combinación de un óxido básico con el agua. ¿Cómo identificaremos? Porque poseen el hidróxido, que es representativo como OH únicamente. Tenemos los ácidos. Los ácidos se caracterizan porque todos contienen en su molécula hidrógeno. Son los únicos que producen hidrógeno. Los ácidos se dividen en dos categorías, los hidrácidos, que se forman en unión del hidrógeno con un no metal, y los oxiácidos, que se forman al reaccionar un anhidro con agua. Y en los dos podemos identificar que tenemos H2, que sería la representación de ácido, es decir, de hidrógeno en nuestros compuestos. Pasaremos al tema número 10, que es tipos de reacciones. Para empezar, analizaremos lo que es una síntesis. Consiste en la unión de dos o más sustancias sencillas para formar una más compleja. Por ejemplo, en el modelo atómico tenemos A más B es igual a AB, que sería cobre más oxígeno es igual a óxido cúprico. Dos reactivos que dan lugar a un producto. El análisis o descomposición, este tipo de reacción es inversa a la síntesis. Una sustancia compleja mediante energía se divide en dos o más sustancias. Es decir, ahora tenemos en el modelo atómico AB que se separa en A y B. Es decir, tenemos el clorato de potasio que se divide en cloruro de potasio y oxígeno. Por otra parte tenemos simple sustitución o desplazamiento. Es aquella reacción en la que los átomos de un elemento
desplazan un compuesto a los átomos de otro elemento. En el modelo atómico tenemos A solito, que está con A más B más C, perdón, en el cual intercambiamos B en lugar de A y A en lugar de B, es decir, B sale desplazado y A toma el lugar de B. Por ejemplo, tenemos el sulfato de mercurio más el hierro. Terminamos obteniendo sulfato de fierro, es decir, este elemento permanece constante y el que está juntito queda solito. Y el que está solito se va con el que permanece constante. Ahora analizaremos el tema número 11, que es ácidos y bases. Un ácido, como habíamos mencionado, es una sustancia que contiene hidrógeno y que se disocia para producir iones de hidrógeno, únicamente hidrógeno. Cuando los ácidos entran en contacto con el agua, los iones se separan. Por ejemplo, el cloruro de hidrógeno se disocia en iones hidrógeno y cloro. Este tipo de reacción, además de ser ácido, podemos decir que es una reacción de descomposición porque tenemos un producto que se separa en dos reactivos. Por otra parte, una base es una sustancia que contiene hidróxido y se disocia para producir iones hidroxilo en solución acuosa. Las bases también se disocian en sus iones cuando entran en contacto con el agua. Cuando el hidróxido de sodio entra en contacto con el agua, se separa en iones de sodio e hidrógeno, es decir, nuevamente esta es una reacción de descomposición. Y podemos identificar que es una base porque tenemos OH, es decir, hidróxido en la reacción. Así, una solución ácida contiene un exceso de iones hidrógeno y una solución básica un exceso de iones hidroxilo. Por otra parte, tenemos aquí el pH, que es el indicador de acidez de cualquier sustancia. Está determinado por el número de iones libres de hidrógeno, es decir, lo único que medimos es el nivel de acidez de una sustancia, el cual es desde 0 hasta el 14, en el cual medimos de 0 a 6 a los ácidos y del 8 al 14 alcalino, es decir, básico. El 7 sería un valor neutro. Recordemos que el pH no tiene unidades, únicamente se indica con un valor numérico. Y con esto terminaríamos el tema 9, 10 y 11 de ciencias experimentales y terminaríamos con el bloque de química.